Gustavo Iovino para que sigamos analizando lo que pasó anoche. ¿Cómo estás? Mal Bienvenido. dormidos, venimos acá porque la mañana Sí, claro. era mañana de lunes y teníamos que trabajar. Era imposible, yo decía, bueno, cierro esto, me voy, me tiro a dormir. Quedás con una inercia de la necesidad de tener más datos, de ponerte a leer el mapa. Sí. Llegué a mi casa y me senté a la computadora a ver el mapa, a ver los números, no sé, provincia por provincia, qué sé yo. También te podés meter departamento por departamento y por localidad. Claro, ¿no? exacto, sí, sí. Hoy, por ejemplo, con una emisora de Tartagal que me pidió salir al aire, analizamos un poco lo que fue la elección en la ciudad de Tartagal. Interesante también, ¿no? Uh-huh. Allí en senadores el triunfo de la libertad avanza y en diputados la mejor performance la tuvo Biela, ¿no? Claro. Y fíjate vos lo que analizábamos, en una localidad urbana del interior favoreció a los candidatos más conocidos. Claro, claro, sí, sí. Que son Emilio Orozco y Bernardo Biela, en detrimento de los menos conocidos. Flavia Rollón, que siempre la crítica que se hacía era eso, sí, que le faltaba más inserción y conocimiento. Y bueno, y Gaby Flores, que era más desconocimiento que ninguno, ¿no? Sí, sí, claro. En este caso. Sí. Bueno, el tema de la notoriedad que le saben decir, que es, bueno, el nivel de conocimiento arranca desde ahí, ¿no? Difícil votar algo que no conozco. Exactamente. ¿No? Y después la contradicción de tantas que hay en la ciudad de Tartagal, que es el acompañamiento del intendente Hernández Berni a los candidatos del oficialismo provincial, siendo el presidente del Partido de la Victoria en la provincia. Sí, claro, de Salta. claro. Bueno, Sí. Eso ya venía explotado y más explotado. Sí. Título, sí, uno de los títulos de La Nación, con recorte de la fotografía, donde salen Cristina y Urtubey, ¿no? Y hablando del fracaso de los candidatos kirchneristas en el país. Y lo pone como ejemplo, porque pasa que trabajaron tanto en Buenos Aires la candidatura de Urtubey, Claro. ¿no? Que, digamos, se terminó convirtiendo en un referente de una persona que le decía de todo. Sí, que además fue Cristina. gobernador 12 años. Claro, pero además como le decía de todo a Cristina, y después termina con Cristina, y lo explotaron mucho a nivel nacional. Y también pasó por la Avenida del Medio, claro, en varias versiones. Sí, ¿no? sí, con Massa, Schiaretti, intentó, digamos, con todos. Terminó de nuevo en el kirchnerismo, esto hizo mucho ruido en los medios de Buenos Aires, y hoy está en La Nación. El ejemplo de la derrota es Cristina y Urtubey, ¿no? Que es la foto recortada que Cristina hizo esa foto con Urtubey y Emiliano Estrada. Sí. ¿no? Bueno, ¿cómo has visto? ¿Qué crees que va a pasar con el kirchnerismo de lo que va pasando hasta aquí? La verdad que los mensajes subliminales de Kicillof a Cristina y de Cristina a Kicillof a través de intermediarios son terribles. No, sí, además, viste que después nosotros no lo tuvimos acá, pero seguramente pudiste ver el discurso de Kicillof. Sí. A ver, preocupante. Mala reacción. Sí. Eso de decir que no se la crea, que te lo tenías que decir vos mismo en septiembre. No te la creas. Claro. Sí. Está bien, puede ser cierto, pero ¿qué te cuesta admitir? Nada más, ¿viste? Admitir o el silencio. Sí. Bueno, yo cuando escuché lo de el Kicillof, lo primero que pensé no vamos a dar a conocer los índices de pobreza para no estigmatizar a los pobres. Claro. Es decir, es esconder la realidad. Sí. Entonces dije, este es el mismo que escondía los datos de pobreza para no estigmatizar a los pobres, ahora esconde un resultado. Y vos fijate que ayer hicimos el análisis, ¿no? El peronismo de la provincia de Buenos Aires, entre septiembre y octubre
ganó 200.000 votos. Pero la Libertad Avanza, entre septiembre y octubre, ganó 1.200.000 votos. Claro. Lo que lo lleva a una diferencia de 1 millón de votos. ¿Podés tapar ese sol con una mano? Pero además... Felicito a los ganadores, gracias por el esfuerzo, qué sé yo, reconocemos, saludamos, como dijo el gobernador Sáenz, nobleza obliga, felicitaciones a la Libertad Avanza, así dijo. Bueno, lo hizo Urtubey. Claro, también. Dijo, reconoció la derrota, hay que reconocer y felicitar. Felicitó a la Libertad Avanza, digamos, ¿no? No costaba nada, digamos, ¿no? Sí. Entonces se pone en una postura complicada. Sí. ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece que lo que está ocurriendo ya no es, ayer hablamos del antiperonismo o el antikirchnerismo, hoy lo que existe es el cristinismo y el anticristinismo. Y me parece que ahí está la cuestión. Esto me hace llevar, porque también había expectativas sobre Provincias Unidas, que esas expectativas poco y nada, porque Schiaretti sale segundo, porque, es decir, los dos referentes más fuertes, en los distritos más fuertes, como Puyaro en Santa Fe, que sale tercero, no puntúan, ¿no? Es decir, porque se decía, bueno, si Provincias Unidas hace una buena elección, se suponía que podían obtener un triunfo en esas provincias, bueno, de ahí va a salir alguien que in pectore va a poder nuclear lo que se podría llamar la avenida del medio. Yo creo que lo que se plantea para 2023, olvídense los tradicionales, la cosa, si sale, va a salir en otro outsider. Es decir, a Milei lo único que se le puede oponer con algo de posibilidades es otra persona como él, como ingresó él, por fuera de las estructuras y la política tradicional. Bueno, esto es una enorme posibilidad, la verdad, porque en definitiva, yo me acuerdo que el miércoles en el programa de televisión estuvo Alejandro Saravia y él me decía, es de celebrar que aparezca una tercera opción como Provincias Unidas y todo lo demás. Me dice, pero creo que se están equivocando en empezar a hablar de la alternativa nacional. Me parece que primero deberían pasar por la elección provincial. Y primero hace pie. Claro. Y no hicieron pie. Entonces, bueno, me estuve acordando de eso cuando veía cómo iban quedando los números, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay de... La pregunta de hoy es, ¿cuánto hay de un componente y por qué? Y le preguntaba a Pedro y le preguntaba a todos, el porqué de la celebración, digamos, victoriosa de Gustavo Sáenz anoche, ¿no? Porque hubo una celebración de victoria. Bueno, sí, forma parte de la narrativa que se elige. Ahora, ¿quién se la cree? Bueno, ahí está, porque vos fíjate que el tema era de dónde partís y qué objetivo te pones. Justo le preguntamos a Pedro Utazón me decía hace un rato, bueno, si logras el objetivo, ponele que te salís a una contienda y te planteas como objetivo, no sé, salís segundo, bueno, te salió bien, porque te pusiste ese objetivo, ¿no? Entonces, el tema es si eso es lo que se celebraba, que se consiguió el objetivo, no ganar, pero se consiguió el objetivo, romper la polarización. El discurso no fue claro. Claro. Romper la polarización, en definitiva, generó una nueva polarización, que es la que va a regir los próximos 2 años. Claro. La Libertad Avanza Salta versus primero los salteños. Me parece que ahí... Claro. Sí, porque lo demás quedó fagocitado y hay que ver después eso cómo
cómo se comporta. Ahí se cayó un mito también, que era que en las elecciones provinciales el kirchnerismo retrocedía a muy abajo. Claro, y en las nacionales recuperaba piso y iba mucho más allá. Eso ayer quedó, digamos, claro, medio sepultado como análisis, me parece. Sí, y el tema es, por eso hay que analizar los discursos. Yo interpreté, ¿te acordás cuando empezó a hablar Villada? Que la síntesis era le doblamos el brazo a Urtubey. Claro. Yo creo que ese era un objetivo, donde en ese objetivo estaba, por lo menos, salir segundo. ¿Por qué? Porque todo lo que se venía viendo antes, especialmente en la información y en la opinión publicada, era que primero los salteños estaba tercero. Claro. E incluso había discursos que algunas veces esos discursos son malintencionados, dañinos, ¿no? Como por ejemplo que, bueno, es cierto, por un lado es cierto que aparentemente primero los salteños iba creciendo, pero estaba un discurso muy instalado de que Urtubey estaba cómodo segundo. Y había un discurso, si lo escuchás, que decía, la Libertad Avanza se está cayendo, Orozco pierde votos. Bueno, ojalá haya sido así, porque si no estaba cerca de los 50. Sí, claro. Sí. Sí, ahora tendrán que justificar, che, se venía cayendo, ¿qué lo tenías en 50? ¿Qué pasaba? ¿Qué había? No pasaba ni eso, no estaba ni en los 50 y no se estaba cayendo. Ninguna de las dos, son dos extremos más justificados por lo que una parte o la otra quiere y lo que es realmente. Y yo creo que en eso hay que ser serios y trabajar con lo que pasa realmente. Vos sabés que a mí me da la impresión que estamos frente a un escenario que en su momento, yo me acuerdo que creo que hasta se terminó enojando Betina Romero, yo decía, no hicieron la disección del voto y ya estaban, ¿no? Entonces, cuando ganó Betina Romero la intendencia, yo decía, bueno, pero para que ahí estuvo el componente de Sáenz, que en ese momento empujaba muchísimo, la oleada amarilla, que empujó mucho más todavía, el recuerdo de gestionador de Juan Carlos Romero, y sea, la hija va a gestionar como Juan Carlos Romero, eran todos componentes que habían ido conformando ese voto. Que después se diluyeron. Porque ella lo asumió que todos los votos fueron de ella. Y quizás aquí estemos frente a la posibilidad de que pueda pasar que crean que los votos son exclusivamente o de Emilia Orozco o de... Sí, acá está el componente, la oleada violeta de todo el país. Correcto. Mucho del componente antikirchnerista, es decir, no importa que... Anticristinista, yo diría lo fuerte, anticristinista. Anticristinista, entonces sí, yo no quiero que el kirchnerismo, voy a votar, no importa, pero quiero que no vuelva el kirchnerismo. Van a tener que hacer esa disección también, porque si no se van a equivocar, ¿no? Y no lo podemos negar de que primero los salteños tuvo una estructura impresionante. No, claro. Pero a ver, yo anoche creo que decíamos, la campaña de tenemos Sáenz, que seguir el discurso de Beatriz Arlo. Conmigo no, ¿eh? Claro. Conmigo no. Bueno, fíjate vos, la campaña de Sáenz, yo no sé cuántos kilómetros habrá recorrido, pero no dejó... El propio Sáenz. Digamos, la campaña la hizo Sáenz. Sí. Y que lo que decía Néstor anoche, el riesgo era altísimo, porque se puso la campaña era él, y si salía mal, salía tercero, ahí había un riesgo altísimo. Vos fijate ayer cuáles fueron los discursos. O sea, fue una audacia, digamos, un componente de audacia muy fuerte. Admitiendo la derrota, fue Urtubey, cabeza de lista del senador y la primera categoría que estaba presente. El discurso de la Libertad Avanza fue Orozco, cabeza de lista. El discurso del oficialismo fue Sáenz. Sí, claro. Sí. Con algo que es una contradicción y que es porque nuestros diputados no van a seguir a una persona, van a seguir un proyecto. Pero la persona que se pone a la cabeza
es el gobernador. Entonces... Sí, claro. A ver... Bueno... ¿Vamos a hablar en serio o no vamos a hablar en serio? Claro, digamos, sostener una línea. Claro. Bueno, lo tenemos en línea, hablando de línea, a Gerardo Rebac, que anoche nos ha aportado muchísima información en esto. Así que tuvimos muchísima información de distintas fuentes, ¿no? Mucha. Y venía acertado. Todo. No estaban los números, pero venía... La fuente confirmó casi todo lo que los fuentes adelantaron. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, Hola, buen mediodía. Buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Gerardo? A ver, yo acabo de hablar con el Consejo Directivo de Administración de la Radio, la programación se prolonga hasta las 19, así que sigan nomás. Bueno, estamos autorizados. Hay mucho para decir. Yo sé que estamos en el cierre, quiero meter su nombre un poquito en el tema político. Sí. Yo quiero decir algo. Primero pensé que la vida política de Emilio Orozco, al estar de lo que venía pasando en redes y todo, estaba prácticamente terminada. Les confieso esto porque esta chica había generado muchas reacciones negativas, así que yo tengo que guardar prudente silencio respecto a eso. Pero quiero decir otra cosa. En la capital, La Libertad Avanza, en materia de diputados nacionales, sacó 120.000 votos y Primero los Salteños 88.000 votos, una diferencia de 11,19 puntos. En senadores nacionales, Primero los Salteños, La Libertad Avanza sacó 142.729 votos, son datos que todavía faltaban en mesas, ¿no? Y Primero los Salteños 75.000 votos, una diferencia de 22,35 puntos. Digo lo siguiente, el intendente no tiene nada para decir de esto. Yo te puedo agregar algo más, justo mirá, viene, no lo habíamos acordado, pero guardaba unos datos que ayer le interesaba mucho acá a Juan Manuel Abdala. Claro, está el otro Juan Manuel, así que guarda. En mayo, Bernardo Biela sacó 80.994 votos en el departamento capital. En octubre, Bernardo Biela, como candidato a diputado nacional, en el departamento capital sacó 90.301 votos, casi 10.000 más. ¿Votos más? Sí. Cornejo, de La Libertad Avanza, en mayo, sacó 92.782 votos en capital. Él fue el que fue elegido senador provincial ganándole a Biela. Y Emilia Orozco, candidata a senadora en capital en octubre, como vos decías, sacó 142.849 votos. Y otro dato muy interesante en capital, la izquierda. El Partido Obrero en mayo sacó 11.330 votos. En octubre, 12.843. Y Política Obrera en mayo, 7.280. Gustavo, esto quiere decir que Emilio Orozco mantuvo su cantidad de votos. Sí, no. Yo creo que hay superó lo que sacó Cornejo en la capital. Yo lo uno a esto, y permítanme que asocie con lo que arrancó Gustavo hoy, hablando de Tartagal. Los niveles de conocimiento. Sí. Es decir, determinante. Bueno, exactamente. O sea, lo que pasa en Tartagal, entre los que se conocen mucho y los que no, fíjate las diferencias, ¿no? Sí, lo que te quería decir, las dos fuerzas de izquierda que participaron en las dos elecciones casi no se movieron. Una un poquito más, otra un poquito menos, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir es que en las últimas 4 sesiones del Consejo Deliberante y en los últimos 9 meses de sesión del Consejo Deliberante, hubo una cosa constante, ya hasta molesta, lo que pasó en todos los grupos legislativos con opositores nacionales, el tema de los jubilados, el GAR, el moche, las universidades, los discapacitados, y todo eso, y fue una cosa que ocupó muchísimo tiempo, digamos, y parece que no surtió efecto. Y el jefe político de la capital, que acompaña a los candidatos y supuestamente arrastra, influye, decide, potencia por lo que hace con sus obras en la capital, no produjo ninguna influencia. Es cierto que hay que preguntarse si es que el intendente está visitando su gestión. Yo no creo, pero está por lo menos moviendo sus influencias, ¿no? Esto es cosa que aparentemente no logró. Yo no escuché ninguna autocrítica de este lado, digamos, ¿no? El intendente salió a decir, voten por primero los salteños,
y bueno, se supone que tiene esta influencia. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, mirando por la parte de territorio, como en algún momento mencionaba ayer el Indio durante la transmisión, vos fíjate que en el departamento San Martín, para senadores nacionales, La Libertad Avanza sacó 25.000 votos, y para diputados nacionales 19.000. Digamos, y ahí se invirtió el tema, y lo mismo pasó en Cachi, lo mismo pasó en Metán. Digamos, ¿no? Hay una cosa muy extraña, un movimiento de votos que yo la verdad no lo puedo explicar, pero en el mismo departamento, con ciertos liderazgos políticos, se produce esta enorme diferencia. San Martín es un departamento grande. La Libertad Avanza sacó para senadores nacionales una diferencia de 13 puntos, pero perdió por 9 puntos en la categoría de diputados nacionales. Sí. No sé cómo es. Bueno, hay dos cosas. Uno, el tema de los niveles de conocimiento de los candidatos. Indudable. Y hay, vos sabés que dos líneas de análisis con el tema de esto, que es lo que se va a venir discutiendo, de el mensaje triunfalista de ayer, que creo que no está claro para la población. Lo que pasa es que para adentro del primero los salteños, ellos sabían que arrancaron terceros lejos, porque cuando decidieron salir a competir con primero los salteños para romper la polarización, los niveles de proyección que se le daba a eso frente a la polarización entre mileísmo y kirchnerismo era una performance bárbara, que podían llegar a cerca de los 20, ni siquiera 20 puntos. Sí, no estaban. Entonces, las encuestas decían 14, le daban 16 cerca de 15. Por eso es que el análisis que hacen, y por eso se los ve triunfante ayer, porque dicen, rompimos la polarización y nos quedamos con las bancas. Bajo esa perspectiva, la euforia del gobernador. Del gobernador y del intendente. Bueno, pero si vamos al teorema Sáenz, aplicado en las elecciones de mayo, de que no hay que contar que solo se gana en capital, sino cuántos legisladores ponemos. En esta elección estaban en juego 6 bancas. ¿Cómo es la distribución? 4 La Libertad Avanza, 2 primero los salteños. Es decir, 2 terceras partes, una tercera parte del otro. Es el teorema Sáenz. Sí. Bueno, lo aplicamos. El tema es, yo creo que el tema, por eso creo que el análisis que se hace es ¿qué hacía si Emiliano Durán no se comprometía en la campaña? ¿Estaban con estos números? O sea, si Emiliano Durán no ponía toda su impronta, digamos, y lo que se supone que tiene la valoración de la gestión, si decía, no, yo por la duda me abstengo, no tengo nada que ver. ¿Llegaban a estos números los candidatos si es que no se ponía? Y lo otro, si no llegaban, y lo último, ¿llegaban a estos números si San no se ponía la campaña al hombro y salía él a hacer la campaña? El gran elector acá, Guzmán Coraipa, primer convencional municipal y en 4 meses senador nacional. Bueno, no sé qué va a hacer con el otro cargo convencional, me imagino que se va a multiplicar un poquito. Y finalmente, la mayor diferencia a favor de la Libertad Avanza en la categoría de senador nacional, yo la noté en la Caldera, 22 puntos. El senador de la Caldera es uno de los que más habló en contra de la gestión de Milei. 22 puntos, 22,9 a favor de la Libertad Avanza ahí, y en la categoría de diputados nacionales 14 puntos de diferencia, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que uno hace un estudio lineal, un análisis lineal, y creo que ya no van los análisis lineales. Como vos decías de tu postura ahora, que te llamaba silencio en redes sociales, algunas veces, además en redes sociales está lleno de haters, de bots, de un montón de cosas, spam y todo eso. No reflejan la realidad, reflejan una subrealidad más bien creada por determinados intereses e incluso por mucho dinero que se pone en juego, y en la sociedad pasan otras cosas. Ojo, ¿no? Por eso yo hablo de la opinión publicada, es decir, lo que uno ve en las distintas fuentes que hay,
y la opinión pública. Ujú. Están yendo por carriles separados. Y vuelvo al ejemplo, pasó en Bolivia. Sí, claro, lo claro. estuvimos hablando. Sí, claro. Creo que lo hablamos el lunes pasado. Hoy es presidente y- el que no aparecía en las encuestas. Claro, ¿No? Salía exactamente. quinto, no sé Salía cuánto. quinto, de pronto apareció tercero y resulta que ahora es el presidente. Así que bueno. Bueno, Gerardo, Muy bien. charlamos Bueno, la idea era mañana. contar que mañana hay sesión en la Cámara, pero bueno, lo dejamos para mañana. Dale, mañana nos contás cuál es la agenda, ¿Felicitarán a los ganadores? Bueno, ahí hay muchos legisladores que tienen que dar explicaciones. Hay departamentos, el presidente de uno de los bloques, el bloque oficialista, en Güemes tiene que por lo menos dar alguna explicación. El senador por el departamento de Güemes fue reelecto hace poco tiempo con muy buena cantidad de votos y ahora no pasó nada. Claro. Ahí Sí, perdieron. sí. Bueno, Gerardo, un abrazo y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta Chao, luego, adiós. Gerardo, un abrazo. Gerardo Arraba con nosotros. Señor Gustavo Iovino, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto, por Estamos supuesto. en contacto. Gracias, Sole.